Saludos, bendiciones, Eduardo Torres de Preaching Without Words, y hoy, jueves 16 de abril, otro Thinking Thursday. Ok, seguimos con la dinámica de los jueves. Vamos a comenzar a pensar doctrina, filosofía, creencias. Vamos a utilizar el ejercicio de pensamiento para ver cómo encajamos las diferentes doctrinas, teologías, creencias que han salido por ahí y que se han hecho populares y desafortunadamente se han llevado cautivos muchas personas. La intención con esto, y aclaro, no es ofender, humillar, ridiculizar y mucho menos atacar a nadie en particular. Mi intención primordial es atacar doctrinas de demonios que son creídas dentro de la iglesia y que hacen daño. Y la razón por la cual esto tiene que ser desenmascarado es porque trae un alto contenido de idolatría, y precisamente si no nos tornamos de estos pecados, de estas idolatrías y estas falsas creencias, pues precisamente el virus llegó a consecuencia. La palabra enseña que las plagas traen cambios, traen juicio, y es Dios mismo impulsando esto. Y bueno, anyway, ya yo tengo muchos videos en cuanto a mi opinión acerca de este virus. Si usted aún no ha visto esos videos y dice, caramba, ¿qué opinión tendrá este muchacho acerca de este virus? Póngame un comentario abajo y gustosamente se lo dejamos saber. Anyway, Thinking Thursday. Me llegó una pregunta de una persona que me escribió a mi inbox y me hizo esta pregunta. Me dijo, ¿es cierto que existe una iglesia fundada por el Señor Jesús? Que una institución fundada por el Señor Jesús. Específicamente me estaba haciendo la pregunta de que si la iglesia católica realmente es la verdadera iglesia, y cómo sabemos si es cierto o si es falso que esto es así. Bien. Y me pidió por favor que se quedara en anonimato. Pues vamos a respetar eso y dejarlo en anonimato para entonces que esta persona se beneficie de esta información. Ok. La iglesia católica, y yo no voy a entrar en los errores de interpretación de la escritura que ha dado pie a doctrinas falsas. Me voy a enfocar en tres afirmaciones principales de la iglesia católica y sus implicaciones. Quiere decir que si lo que ellos dicen es cierto, pues lo que arrastra detrás también es cierto. Y las consecuencias de esta forma de pensamiento, ¿ok? Y voy a concentrar en tres puntos principales, que son los principales, diría yo, que cree la iglesia católica. Número uno, la sucesión papal, que dicen que Jesús, Pedro fue el primer papa, y de Pedro pues pueden seguir el link por ahí para abajo hasta el papa que tenemos hoy, ¿ok? Hay un problema grave con creer que eso es cierto, porque precisamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo descansa en la manera en cómo la iglesia tomó forma. ¿Ok? El testimonio de la iglesia primitiva, yo diría que de los primeros 150 años de iglesia primitiva, tenemos una gran muestra de lo que realmente se creía y de lo que realmente el Señor Jesús enseñaba. Ya 250 años en adelante, pues se siguieron ramificando y surgieron movimientos que querían reclamar su autoridad. Obviamente, cuando este sistema de iglesia se une con el imperio para conquista, pues tú puedes ver claramente la corrupción del corazón, y no hay que ser muy teólogo, solamente con llenos de homicidio, matando personas, la Santa Inquisición y por ahí para abajo, pues tuve el fruto, ¿ok? El fruto no es lo que Jesús enseñó, o sea, eso no fue lo que Jesús enseñó. Pero anyway, cuando sí reconocemos como verdadero de que Jesús dejó a Pedro como sucesor y de Pedro continuaron en cadenas por ahí para abajo, pues básicamente estamos negando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se niega rotundamente. Para aquel tiempo, previo a Jesús y después de Jesús, nacían movimientos mesiánicos, nacían movimientos. Jesús no era el único que decía que era el Mesías. Habían personas que lo dijeron antes de él y después de él, incluso hoy día. La única diferencia que hay entre el movimiento que surgió de Jesús y los otros movimientos era que cuando la persona, el líder, moría, fallecía o lo mataban, escogían un sucesor para que continuara el movimiento. Lo curioso, particular y peculiar del movimiento cristiano es que decían que Jesús, como resucitó, continuaba siendo el líder del movimiento. Quiere decir, no había sustituto, no existía alguien que lo reemplazara.
corríamos con el Espíritu del Señor, corríamos con las enseñanzas del Señor y seguía siendo Jesús y sigue siendo Jesús, el líder, la cabeza de la iglesia. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Que si te das cuenta, todos los movimientos sectarios que nacían elegían sucesores para continuar preservando entonces la institución del movimiento. Casualmente y curiosamente, lo que la iglesia reclama. La iglesia católica reclama que hay una sucesión. Y el problema es que si tú aceptas que existe tal sucesión, tú estás negando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú niegas la resurrección de Jesucristo, pues tú negaste todas las escrituras, incluso al Dios de Israel. ¿Ok? Y estás básicamente rechazando lo que sucedió en el libro de los Hechos, capítulo 2, la repartición del Espíritu Santo. Se niega, se cancela. ¿Ok? Ya primero, la primera parte, si aceptamos la sucesión papal, estamos negando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estamos negando las enseñanzas de la iglesia primitiva, estamos negando las enseñanzas de Jesús, estamos negando las enseñanzas de Pablo. No sé, mi opinión bien personal, si cualquier religión tiene el derecho de expresar y reclamar lo que le dé la gana. Lo que no se puede hacer es utilizar las Sagradas Escrituras para que validen lo que quieren decir. Y si va a usar la Sagrada Escritura, pues por lo menos, mínimo, que la Escritura no te esparrache en contradicción. ¿Ok? Segundo punto. La infalibilidad papal. O sea que el Papa es infalible. El Papa no comete errores. Pues hay un problema grande con eso. Hubo un periodo en el cual el Papa vendía la salvación. Tú le pagabas un dinero, él te daba un certificado de que tú ibas para el cielo. Hubo un tiempo en que el Papa compraba el papado. Eso está en la historia. Eso está en la historia. Usted estudió la historia, eso está ahí. Se vendía y se compraba. Y básicamente pues hicieron de esto un negocio. La salvación un negocio. Tiempo después se cambió. Pues entonces digo yo, si era la infalibilidad que no comete errores, ¿por qué se tiene que corregir? ¿Ok? Y obviamente el fruto que pasó en la Santa Inquisición cuando el Señor decidió comenzar a matar personas y hacer la masacre que hicimos, tortura y todo ese tipo de cosas a los seres humanos, que va contrario a lo que el Padre enseñó en el libro de Juan, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No dijo el Señor, dijo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. La enseñanza de amor contradice mucho la enseñanza de asesinato, masacre y tortura. Definitivamente, cuando tú aceptas, entonces eso es humanamente hablando. Tú ves los errores en la historia y dices: no, él no comete errores, pues tú estás negando una realidad. ¿Ok? Y si aceptamos entonces, ¿verdad? Que el Papa no comete errores, pues estamos diciendo que el Papa es Cristo, es perfecto. Estamos atrayendo a las personas a los pies del Papa y no a los pies de Cristo. Todo contrario a lo que Pablo nos enseña. ¿Ok? Punto número 3. María como redentora. Mira, María fue una sierva bien importante en la crónica, como también lo fue Mardoqueo, como también lo fue Daniel, como también lo fue Elías, como los grandes profetas, como los mártires de la iglesia primitiva. Por supuesto que sí, se tiene en gran estima. Lo que no se puede hacer es exaltarla a María, el personaje, por encima de lo que realmente es. ¿Okay? Dicen que María es corredentora con Cristo. Quiere decir que hay salvación en María, y eso pues es una herejía. Eso no puede ser más falso como que yo no tengo cabeza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si aceptamos entonces, mira esto, si aceptamos que es verdadero, ¿verdad? María puede librarte del pecado, puede salvarte, puede darte vida eterna, puede colarte al cielo, como dice, pues tendríamos que negar todo el Antiguo Testamento completo, desde Génesis hasta Malaquías, incluyendo los libros que la Iglesia Católica introdujo, que por cierto cabe resaltar que esos libros que se introdujeron son libros históricos, son libros muy buenos. Si usted quiere estudiar la historia de la Iglesia, si usted quiere hacer un estudio conciso de la creencia, de lo que había más o menos, hacen falta esos libros, porque te da una muestra de lo que había en el pensamiento del pueblo en el tiempo donde decía, son los 500 años de silencio. Dios no habla en esos 500 años. Por tanto, esos libros no son inspirados por Dios. Son libros que recogen y preservan la historia de lo que estaba pasando en ese momento, pero no son libros inspirados. ¿Okay? Son muy buenos libros
para que tú entiendas qué estaba pasando, lo que estaba pensando el pueblo en ese momento, porque cuando entonces Jesús entra en escena, tú puedes tener una muestra de qué es lo que había en la esperanza del corazón del pueblo cuando Jesús aparece. ¿Ok? Ahora, no son libros inspirados. Quiere decir que incluyendo esos libros históricos tendríamos que sacarlos completos. Si queremos aceptar que María es corredentora, tendríamos que sacar todas las cartas de Pablo, y tendríamos que sacar todas las cartas de Pedro, y tendríamos que sacar todas las cartas de Juan. Tenemos en los evangelios solamente la parte donde dice que María le pidió que hiciera el agua en vino, y esa es la única escritura en la que se apoyan para esta doctrina. Una sola escritura, no tiene apoyo en más ningún lado. Esa doctrina de que es una corredentora no hay. Porque si aceptamos eso como cierto, pues entonces María está por encima del Padre. Y eso es lo que están diciendo. Si María puede dar salvación, dice la palabra que Jesús está a la diestra del Padre. Lo que significa no es que esté en una sillita, significa que está igual en poder, ni por encima ni por debajo. Está igual en poder que el Padre. Y si María está por encima de Jesús, puede bypass him, pues ella está por encima del Padre. María sería una diosa más poderosa que el Padre, que el Dios verdadero, el Dios creador. Ya tuve un problema ahí. Si aceptamos esas tres como ciertas, pues tenemos un movimiento sectario completamente nuevo, completamente distinto, completamente alterno a lo que las escrituras enseñan. ¿Se puede creer en la Iglesia Católica? Por supuesto que sí. Como se cree en la brujería, como se cree en la santería, como incluso hay iglesias satánicas, como como cualquier otra secta. Por supuesto que se puede creer. Lo que no se puede hacer es utilizar las escrituras para validar sus creencias. Eso no se puede hacer por el error de interpretación. Si aceptamos estos tres puntos, la sucesión papal, la infalibilidad del Papa y María como corredentora, pues estamos creando una secta nueva que idolatra al hombre, al ser humano caído, no redimido, al hombre caído. Y es es un culto al pecado. Así que sin más que abundar, pensando solamente en las implicaciones de sus declaraciones, porque eso es lo que implica. Si es cierto que el Papa es sucesión, pues entonces Jesús no resucitó entre los muertos, porque el testimonio lo que está haciendo es negando la resurrección del Señor, negando entonces que Jesús es el líder de la iglesia. Si el Papa no comete errores, significa que el Papa es Dios, el Papa es Cristo ahora mismo, atrayendo las personas a los pies de un ser humano que no ha ofrecido sacrificios por nuestros pecados. Y tercero, si María es corredentora, tendríamos que negar todas las escrituras, porque eso no es lo que enseña la escritura. Recuérdate una cosa, el cristianismo no vino a ser un movimiento nuevo al judaísmo, vino a ser el cumplimiento y la continuidad de lo que Dios ha venido haciendo. Por alguna razón, el Padre se amarró a la historia. Por alguna razón, Dios puso su huella en la historia de la humanidad y grabó su huella en la historia. Si Jesús tú lo remueves del contexto histórico, tú tienes algo completamente nuevo, completamente diferente. Cualquier cosa, cualquier personaje, cualquier movimiento, cualquier doctrina, cualquier creencia que salga de esa crónica es una secta y es mentira, porque por alguna razón el Padre lo encerró en el libro, Sagrada Escritura. Si contradice la crónica, si contradice las enseñanzas, lo perdiste. Así que, en conclusión, ¿la Iglesia Católica es la iglesia verdadera que fundó el Señor Jesucristo? No. Eso es falso, eso es mentira. ¿Cuál es la iglesia verdadera? No existe una institución de iglesia verdadera, porque la iglesia son personas con el corazón quebrantado al servicio del Señor, llenos del Espíritu Santo, guiados por Jesucristo mismo. Esa es la iglesia verdadera. ¿Y dónde está esa gente? Por todas partes. Tú lo puedes encontrar por todas partes. Hay personas que han sido engañados. Hay personas que viven de errores. Sin embargo, Dios los ha tocado y manifiestan una vida de testimonio. Pues hay que estar sensitivo y pensando. ¿María puede salvarte de pecado? Negativo. ¿El rosario es útil para rezar por una persona que falleció? Eso es falso. Eso no lo enseña la palabra de Dios. Eso no lo enseña la Biblia. Si tú puedes creerlo. Claro que sí, tú puedes creerlo. Todo lo que te dé la gana. Tú puedes creer lo que tú quieras. Porque tú eres Dios si tú quieres. Demostrarlo. Ahí es que está el problema. Así que, nada. Solamente pensando un poco. Sin tocar el método por el cual interpreta la escritura. Simplemente aceptando tres de sus afirmaciones, de las más generales que tienen. Si aceptamos eso como cierto, y de hecho, aunque todo lo demás esté correcto, solamente por estas tres nada más se invalida como institución, se invalida y se convierte en una secta. Quiere decir
que sí, en efecto, mienten, es falso, son doctrinas de demonios, son doctrinas de errores. Si usted es un católico apasionado, y no católico solamente, cualquier tipo de religión, no se comprometa a instituciones, no se comprometa a denominaciones, no se comprometa a un sistema de creencias a ciegas. Vamos a pensarlo un poco, y ese es el motivo por el cual hacemos los Thinking Thursdays. Vamos a pensar un poco y vamos a darle un poquito de pensamiento a lo que creemos. No creemos a lo loco, no podemos creer a lo loco. La palabra nos enseña a creer a lo loco. Jesús mismo, cuando le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo?, los puso a pensar. Y ustedes, ¿quién dice que soy yo?, los puso a pensar. Así que vamos a pensar un poco, ¿ok? Eso es todo por hoy. Mi nombre es Eduardo Torres. Eso es Preaching Without Words con Thinking Thursdays. Que Dios les bendiga.